Sí, bueno. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Ah? ¿O están tristes? Cancelamos todo espíritu de tristeza. Yo sé que usted extraña al apóstol, ¿verdad? Pero al apóstol ahora, si nos está oyendo, porque creo que nos está oyendo, allá en Zacatecas, ¿verdad? Él está gozoso, así que usted también goces de que Él está ahí y nosotros aquí. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Así que si apóstol nos está escuchando, pastora, hermana Rocío, el pastor Eric, pastora Guille, Sarita, Samuelito y Milka, ¿sí se llama, verdad? Si nos están escuchando allá y todo el pueblo si está escuchando allá, la iglesia Adonai, la iglesia que usted, ¿verdad?, dirige, le mandamos bendiciones. ¿Cuántos bendecimos al apóstol? Amén. Y a ese pueblo que está allá establecido. Creemos que Dios está haciendo grandes y preciosas cosas ahí. Así que bendecimos a esa iglesia, bendecimos a los pastores por un año que el Señor ha establecido allá, su palabra, a 2 siervos que creyeron en Él y que pues estuvieron dispuestos, ¿verdad?, a ir y bendecir esa tierra. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por ello? Yo quiero empezar esta mañana, hermanos, haciéndole una pregunta. Una pregunta así, categórica, directa. Una pregunta que no piense usted, no medite antes de contestarla. Que la respuesta, si la quiere decir en voz alta o allá mismo internamente lo puede decir, pero que sea espontánea. No dude, no la medite. Cuando yo termine de hacer la pregunta, usted dice sí o no. Porque, hermanos, esta pregunta no puede ser contestada de otra manera. No puede haber duda en lo que vamos a contestar. Porque en la duda no opera Dios. Dios opera si usted dice sí o si usted dice no. Pero si usted duda, el Señor no opera en medio de la duda. El Señor, decía el pastor Enrique, y dice la Biblia el jueves, no opera en los tibios. El Señor opera en aquellos que están firmes, ¿verdad? En aquellos que creen para gloria de Él y los que no creen porque a través de ellos el Señor se va a glorificar. Entonces, le voy a hacer esta pregunta y usted conteste sí o no. Vamos a contar 3. 1, 2 y 3. ¿Usted tiene fe, hermano? Gloria a Dios. Si usted no contestó, gloria a Dios. Pero si usted dudó, pídale perdón al Señor. Entonces, vamos a dar un aplauso al Señor. La palabra, hermanos, usted y yo estamos aquí, hermanos, primeramente por la misericordia de Dios. Dios nos tomó de un lugar allá apartado para muchos. Unos no era tan apartado, uno estaba lleno de bullicio y de pecado, ¿verdad? Entonces, pero el Señor nos tomó de muchos lugares. Y usted y yo estamos acá, hermanos, porque hay un propósito y promesas que el Señor quiere cumplir en la vida de usted y de mí. Dice la Biblia, hermanos, que todo, absolutamente todo, fue constituido por la fe. Por eso yo le pregunté, ¿verdad?, si usted tiene fe. Todo, absolutamente todo lo que existe fue constituido por la fe, fue hecho a través de la fe. Dice la Biblia, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo veía unas fotos, hermanos, allá en la computadora. Yo veía unas fotos y de este lugar, pero no estaba así. Veía esas fotos y veíamos esa parte, porque esta parte no había acceso, solamente ahí. Y veníamos y allá metíamos nuestros autos.
A veces me decía el apóstol: hijito, ¿será que me pueda llevar? Vamos a ir a ver el terreno. Y yo decía: Dios mío, Señor, que no le vaya a pasar nada a mi auto, decía. Y nos metíamos desde allá, hermano, venías pies, no estaba así bonito como allá. Eran 2 vereditas ahí y nos metíamos. Y llegamos a este lugar, hermanos, y era monte. Era monte, no existía nada. Este lugar, hermanos, fue constituido de algo que no se veía, pero que ya existía. ¿Cuánto lo creemos? Y esto solamente es el principio. ¿Por qué fue hecho así, hermanos? Porque hubo un hombre, ¿verdad?, que vino a este lugar, y no estamos, bueno, sí estamos honrando, ¿verdad? Porque dice la palabra que es necesario que honremos al que honra al Señor. Y en esta mañana, apóstol, le honramos, si usted escucha. Estamos honrando su vida. Hubo un hombre que vino, hermanos, así como en su tiempo Abraham dejó a su casa, a su parentela, y vino a una tierra que no conocía. Hubo un hombre que tuvo fe, y por la fe de ese hombre esta casa, este templo fue constituido. ¿Cuánto lo creemos? Por amor y por misericordia del Señor. Entonces, todo fue constituido por la fe, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y sucede, hermanos, algo tremendo y que forma parte de eso que nosotros debemos de creer y de tener confianza. Dice la palabra: pero sin fe, yo sé que usted sabe eso, repítalo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. El llamado que usted y yo tenemos, hermanos, como hijos de Dios, dice la Biblia, es agradar a Dios. Y por tanto, la fe tiene que ser establecida en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque ese es el propósito, que agrademos al Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice el libro de Hebreos 11:6. Entonces, hermanos, esto es muy precioso. Yo quisiera hablarles de la fe. Yo sé que muchas veces hemos escuchado prédicas, palabras, ¿verdad?, sobre la fe, y se va a seguir hablando de fe. Pero yo quiero decirles que antes, hermanos, de venir aquí, el Señor me confirmó esta palabra a través de varios hermanos. El martes se acercó un varón y me dice: pastor, yo quiero decirle algo. El Señor, yo estuve orando desde 4 de la tarde a 5 de la mañana. Me pasé orando. Y yo dije: Dios mío, enséñame a orar como a ese varón, ¿verdad? ¿Cuántos bendecidos al Señor? Orar de 4 de la tarde a 5 de la mañana. Hermanos, algo el Señor te tiene que decir y mostrar, ¿verdad? Entonces me decía este varón: pastor, el Señor me ha estado hablando de fe. El Señor me ha estado hablando de confianza. Si nosotros cambiamos estos dos dones, virtudes que vienen del Señor, podemos hablar de falta de fe y falta de confianza, que es el mensaje que el Señor nos está dando en esta mañana. El Señor, hermanos, y no se vayan a enojar conmigo, el Señor había puesto en mi corazón, hermanos, esa inquietud. El Señor me decía, yo hablé con el apóstol antes de predicar esta palabra, así que si se va a enojar, enójese con él, porque él me autorizó. Entonces, pastor, yo le decía, yo he estado inquietado en mi corazón, y el Señor me ha estado hablando de que en nosotros la fe ha decaído. Hemos perdido la confianza en Dios. Nos hemos conformado, el pastor Efraín me decía, nos hemos acomodado. Nos hemos limitado en buscar a Dios. Y hermanos, el Señor hoy verdaderamente, no sé si nuestras orejas van a quedar como el de Bugs Bunny, pero hoy, hermanos, el Señor nos quiere hablar y jalarnos las orejas, ¿verdad? ¿Está dispuesto usted a recibir la instrucción y la enseñanza? Amén. Entonces, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de el apóstol Marcos, en el capítulo 9, verso 14. Y mientras ustedes buscan ese pasaje, Marcos capítulo 9, verso 14, yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias.
Gracias, papito lindo, por este día. Gracias por el privilegio, Señor, de ministrar tu palabra. Yo declaro, Señor, que tu Espíritu, Señor, es el que va a hablar a través de mis labios. Que tu Espíritu, Señor, es el que va a ser ministrado a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, sea, Señor, ministrado, tocado, inquietado, Señor, por tu mismo Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Le quiero leer este pasaje, hermanos, y que habla de fe. Dice la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, miren lo que les dijo, hermanos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Hermanos, esto es tremendo. Yo creo que si el apóstol se acerca a nosotros y nos dice eso, hermanos, nos vamos de la iglesia, ¿verdad? ¿Hasta cuándo os he de soportar? La incredulidad, hermanos, es algo que propicia en el corazón de Dios, hermanos, ese deseo, ¿verdad? No sé, hermanos, tal vez de consumirnos, no lo sé. Pero si está bien hablando la palabra, hermanos, de soportarnos, está implícito en él que hay en el corazón del Señor hay enojo, hermanos, hay algo que él quiere hacer o él quería hacer en ese tiempo en la vida de los discípulos. Generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar?, les decía el Señor. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? ¿Sabes qué pasó? Ellos no reaccionaron como muchos de nosotros. Porque cuando somos, hermanos, disciplinados, hermanos, cuando pensamos, ¿verdad?, a veces cosas que no son, hermanos, nosotros nos amargamos. Pero estos hombres, ¿verdad?, no se enojaron. El santo les estaba diciendo, el santo de Israel, como decía el cántico, les estaba diciendo: ¿hasta cuándo os he de soportar? Los discípulos, hermanos, no se molestaron cuando fueron reprendidos, no se apartaron del Señor, no se amargaron. Y estas tres cosas deben de ser las características de un discípulo: no enojarnos, no apartarnos y no amargarnos. Estas virtudes, hermanos, tienen que ser parte del corazón de un discípulo, tiene que ser parte del corazón de usted y de mi corazón. No podemos nosotros, hermanos, tomar una actitud, ¿verdad?, que va en contra del propósito de Dios cuando viene la instrucción, cuando viene la reprensión. Por el contrario, debemos de buscar y acercarnos más a Él, porque cerca de Él, hermanos, está el camino a la perfección. Adoptaron una actitud de humildad. Reconocieron, hermanos, los discípulos en ese momento. No lo dice la Biblia, pero si nosotros empezamos a escudriñar, no lo dice de esta manera la palabra, hermanos, podemos ver que ellos adoptaron una actitud de humildad. Reconocieron que lo que habían visto y oído no era suficiente para caminar al lado del Señor. Hermano, yo quiero decirle algo. Lo que usted ha visto, lo que usted ha escuchado y lo que usted ha caminado, la condición en la que usted está, no es suficiente para caminar al lado de Jesús. No es suficiente. Tenemos que dar más y más y más cada día de nosotros.
Ellos necesitaban afirmarse en las enseñanzas del Señor. Usted y yo tenemos que aferrarnos, hermanos, afirmarnos en la enseñanza que el Señor trae cada día. Por eso el apóstol ha estado exhortándonos con amor, hermanos, a que vengamos cada día que hay enseñanza, que hay palabra en la iglesia. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír. Usted necesita escuchar la grandeza de Dios. Usted necesita escuchar las proezas que Él hace para que su fe, hermano, se afirme. Para cumplir y establecer el propósito de Dios en su vida. Por eso usted tiene que buscar al Señor en todo tiempo. No se conforme con lo que usted ha hecho. Tiene que buscar y tiene que anhelar hacer más cosas, hermanos, que vayan más allá y que le lleven a esa dimensión en la que el Señor nos ha dispuesto para que usted operemos. Entonces salió de sus corazones ese deseo y esa necesidad de ir más allá de lo visible. Ellos veían cosas, hermanos, su mirada estaba puesta en las cosas físicas que eran visibles y que eran palpables. Pero la fe que el Señor quería establecer en ellos iba más allá de eso. Eso, hermanos, eran minucias al lado de lo que el Señor quería hacer con ellos. Una dimensión, hermanos, ¿saben qué dimensión el Señor le quiere llevar, hermanos? En donde no hay barreras. El Señor nos quiere llevar en una dimensión, hermanos, en donde todas las cosas son posibles. Porque estamos operando en lo natural, en aquello que se ve, y muchas veces, hermanos, queremos traspasar la pared y nos estrellamos en ella. Dice la palabra que cuando el Señor se le presentó a sus 12 discípulos, no fue necesidad de abrirse la puerta. Él cruzó la pared. Y muchas veces queremos hacer eso y nos estrellamos contra la pared. Queremos caminar sobre las aguas y nos hundimos. Porque no estamos viendo, hermano, la dimensión en la que Dios nos quiere llevar. El Señor nos quiere llevar, el Señor quiere que operemos en esa dimensión donde no haya barreras y donde las cosas, todas, dice la Biblia, son posibles. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. No hay imposible, hermano. Nada hay imposible en Dios. Para entrar ahí, hermanos, ellos tenían que permitir que esa semilla, que ese fruto que es del Espíritu, que es la fe, se estableciera en ellos. ¿Y saben qué le dijeron, hermanos? Y se oyó la exclamación. Les decía, hermanos, a los hermanos el jueves, 2 exclamaciones fueron hechas por los discípulos en aquel tiempo. 2 exclamaciones y que marcaron la vida de los discípulos. Uno le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Seguramente ellos oraban, pero ¿saben qué, hermanos? No sabían orar. Por eso ellos le decían al Señor y le clamaron desde lo más profundo de su corazón: enséñanos a orar. Porque ya habían visto el poder que tenía la oración cuando está correctamente hecha. Ustedes pedís y no recibís porque no sabéis pedir, dice la palabra. Entonces la oración tiene que ser correcta. Si usted quiere que su hijo salga del pecado, hermano, no le pida al Señor que lo bendiga allá en el pecado. Dígale que lo saque del pecado. Y si es sin un ojo, sin una mano y sin un brazo: ay, pastor, usted es muy radical. Lo dice la Biblia. Allá en la cantina el Señor no lo va a bendecir. Allá en el bar el Señor no lo va a bendecir. ¿Cómo estamos orando? Elí, hermano, seguramente oraba por sus hijos, pero no lo hacía bien, porque dice la palabra que no estorbaba el pecado de sus hijos. Tenemos que saber cómo pedir las cosas. Y 2, y que tiene que ver con la palabra que el Señor quiere que se establezca en el corazón de usted esta mañana. Dice: Señor, aumentanos la fe.
aumentanos la fe. Yo no sé si usted quiere que el Señor le aumente la fe. En ese tiempo, hermanos, se oyó una voz allá en medio del desierto, o en medio de esos lugares, ¿verdad?, desérticos, donde no había nadie, porque dice la palabra que el Señor llevaba a sus discípulos en esos lugares desiertos, no desérticos, sino donde estaba el pasto verde, ¿verdad? Y allá se recostaban, y allá se hacía grande y se manifestaban sus milagros y su poder. En medio de ese lugar, estos varones, ¿verdad?, discípulos, que no se amargaron cuando fueron reprendidos, que no se enojaron cuando eran instruidos, le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Estaban reconociendo, hermanos, que ellos necesitaban. La fe que usted necesita, la fe que yo necesito, no es aquella, hermanos, solamente que venimos, oramos, imponemos las manos y los enfermos sanan. No, esa fe es la que el Señor quiere establecer sobre nosotros. No es que vengamos y vemos a una hermana y oramos y es liberado, un hermano liberado. No, es esa fe la que el Señor quiere establecer sobre nosotros. Hermanos, la fe que el Señor quiere establecer sobre nosotros es aquella, hermanos, en la que estemos dispuestos a padecer, a esforzarnos y a comprometernos. Ahorita hay una prueba que el Señor está pidiendo, un desafío que el Señor está pidiendo. Necesitamos 300,000 pesos, hermanos, para terminar la obra, porque el cumplimiento de la promesa de Dios está a meses de cumplirse. ¿Acepta usted el desafío? ¿Tiene fe? Siembre, siembre. Si tiene fe, siembre. Acérquese al apóstol. Apóstol, ahí está toda mi quincena. Siempre, esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tomemos. Y no me refiero únicamente a la economía, hermanos, porque, hermanos, si nosotros hablamos de fe, también dice el Señor que es galardonador de lo que les buscan. Y el Señor dice que todo lo que demos lo va a multiplicar por 100. El Señor no es deudor de nadie. El Señor no es deudor de nadie. El Señor, hermano, no le debe a usted y a mí absolutamente nada. Nosotros lo que le debemos todo a Él. Estar dispuestos a ser vituperados, a ser apedreados, encarcelados por aquellos a los que nos haya, por aquello a lo que Él nos ha llamado. Salir de la comodidad que el mundo da y renunciar, hermanos, a toda riqueza que viene del mundo. Esa es la fe que el Señor quiere establecer en usted y en mí. Venimos, hermanos, en coches bonitos, cómodos. Compramos nuestros autos. Perdóneme que yo le diga esto, a mí ya ha pasado en mi vida también. Compramos nuestros autos últimos modelos y estamos dispuestos cada mes, hermanos. Llegamos a la agencia o al banco que nos dio el crédito. Ahí está, sacamos puro billetito nuevecitos. Pero cuando hay que sembrar, hasta arrugaditos están los billetes como de cantina, hermano. Perdóneme que yo se lo diga. Tenemos, hermanos, que creer en la obra que está haciendo el Señor, porque este solamente es el principio. Este es solamente el principio glorioso. ¿Quiere usted ser parte de esa gloria? Siempre crea en lo que el Señor va a hacer. No se aparte. Manténgase firme. Tenemos que renunciar a toda riqueza que el mundo da. Les decían los discípulos: aumentanos la fe. Le estaban diciendo en otras palabras: estamos dispuestos a creer en ti. Estamos dispuestos a padecer por ti. Aumentar la fe, hermanos, no significa, mejor dicho, ponernos límites. Aumentar la fe significa no tener límites, no conformarnos, hermanos, con lo que el Señor nos ha dado, sino querer y anhelar más y recibir más de Él. Significa demandarle más a Él. Tener fe, hermanos, significa demandarle más a Él.
Porque creemos que Él nos va a dar la capacidad, hermanos, de que cuando Él nos dé de lo que emana de Él, vamos a estar preparados para poder ministrarlo, para poder administrarlo. Significa demandarle más a Él, pero mucha gente no quiere comprometerse con la obra porque no está dispuesto, hermanos, a trabajar. Pero es un tiempo en que nosotros tenemos que comprometernos con el Señor. Aumentar la fe significa una mayor unción. Eso es lo que dice la palabra. Aumentar la fe, hermanos, significa una mayor santidad. Aumentar la fe, hermanos, significa que tenemos que tener conciencia de que al que más se le da, más se le demanda. Eso significa tener fe. Pero muchas veces, hermanos, queremos que el Señor nos dé más que a los demás sin haber dado nada. Si tú eres una persona que ha buscado a Dios a través de las diferentes formas, si tú exaltas, si tú cantas, si tú predicas, si tú estás a cargo de un ministerio, hermanos, no te conformes, mucho menos te confíes. Hermano, iglesia, no nos conformemos. No nos conformemos. Necesitamos ir más allá. En ese paso, hermanos, ese paso de ir más allá, el apóstol predicaba y era necesario que demos un paso hacia adelante, aunque sea 1 centímetro, hermanos, que avancemos, pero necesitamos dar ese paso hacia adelante. Necesitamos ir más allá. Ese esfuerzo adicional que usted va a hacer, en ese esfuerzo adicional que usted va a hacer, hermanos, allá va a poder encontrar el poder para que su vida sea transformada y la capacidad para hacer que otros sean transformados. ¿Cuántos bendecimos en nombre del Señor? Amén. Vamos a darle un aplauso. En ese tiempo, yo les decía, se escuchó una voz que dijo: Señor, aumentanos la fe. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor me decía que hoy quiere escuchar la voz de usted. El Señor quiere escuchar hoy, en esta hora, 5 para las 12, su voz, que le pida a Él: Señor, auméntame la fe. ¿Se lo quiere usted decir? Alce su mano y repita usted conmigo: Señor, aumentanos la fe. Aleluya. El Señor, hermano, está ministrando nuestro corazón en esta mañana. En aquel tiempo se escuchó una voz, pero en este tiempo también Él quiere escuchar su voz. Esa voz, hermano, que salga desde lo más profundo de su corazón, de sus entrañas mismas, anhelando, hermano, recibir el poder que Dios le dio en ese tiempo a sus discípulos. Ese mismo poder el Señor lo quiere establecer en su corazón hoy. Señor quería escuchar de sus labios ese clamor. Aumentanos la fe, le dijeron sus discípulos. Dígale al Señor, repita conmigo: Señor, sé que has dispuesto muchas cosas para mí, para mi familia, para esta congregación, para este ministerio. Aunque no lo veo físicamente, estoy creyendo, convencido de que está pronto a suceder, a manifestarse. ¿Tiene usted fe, hermano? Dice la Biblia, y es la única definición que yo he visto, a lo mejor hay otra, de fe. Y la definición de fe, hermanos, no hay pierde. No se puede uno equivocar ni interpretarlo de otra manera. Dice la Biblia, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de la que no se ve. ¿Y sabe qué nos dice el Señor, hermanos? De
de que tenemos que tener confianza en lo que el Señor nos ha hablado. Fe significa confianza. Fe significa creer. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, y mire qué es lo que hace la fe. Se ha estado hablando de muchas cosas, hermano, estos días. Yo he estado meditando, ¿verdad? Yo he estado meditando a veces, hermanos, perdone si yo no les saludo, pero he querido que mi cara cambie, ¿verdad? Que me salga bigote, barba. Pero no se ha podido porque sale uno acá y otro aquí. Entonces, para que cambie, yo me pueda reír también. Pero yo soy serio, yo le pido que me soporte y que tenga paciencia. Yo le amo, aunque no le salude y no le sonría. Entonces, hermanos, miren lo que hace la fe. La fe, hermanos, la confianza, el creer en Dios y en su palabra, nos protege, hermanos, de toda la intención del enemigo. La fe no nada más es creer. La fe también atrae a nosotros, hermanos, la protección del Señor. Miren por qué se los digo. Pero nosotros, dice 1 Tesalonicenses 5:8, que somos del día. Mire lo que dice, hermanos. Pero nosotros, dice la palabra, que somos del día, seamos sobrios. ¿Qué es lo contrario de la sobriedad? ¿La qué? No escucho. ¿La qué? La ebriedad, ¿verdad? ¿No? Lo contrario de la sobriedad es la ebriedad, si no me equivoco, ¿verdad? Y si el diccionario de la Real Academia dice lo contrario, pues le pido perdón a esos. Entonces, lo contrario de sobriedad es ebriedad. Entonces dice la palabra, pero nosotros que somos del día, ¿qué significa? Que los que están ebrios son los que son de la noche, ¿verdad? Hermano, no hay que ser muy espiritual y para entender esto. Entonces dice la palabra, seamos sobrios, conscientes, tengamos entendimiento, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ¿qué hace la fe, hermanos, en usted y en mí? ¿O qué puede hacer si usted permite que el Señor establezca esa fe en usted esta mañana? Hermanos, lo cubre, lo protege. Se ha estado hablando mucho en estos días, en prédicas anteriores, de un espíritu de murmuración que ha estado operando en algunos, porque no en todos. De envidia, de competencia, muchas cosas, hermanos, que son propias de la naturaleza, ¿verdad? Del hombre mismo, que todavía, hermanos, no le ha entregado esas áreas de su corazón al Señor. Pero dice la palabra, hermanos, que esas tres cosas específicamente son espíritus, hermanos, que si usted, ¿verdad?, en esta mañana se viste con la coraza de la fe, cuando esos espíritus, esas flechas, esos dardos vengan a usted, ¿sabe qué va a pasar si usted está vestido con la coraza? Van a chocar y se van a desvanecer. ¿Usted lo cree? Se van a someter cuando se estrellen ahí a su pecho, a su cabeza, porque usted está cubierto con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia. Hermano, esas cosas en aquel que cree ya no tiene ningún efecto, porque usted está cubierto con la coraza. Usted está cubierto porque usted es un hombre y una mujer que tiene fe y cree en el Señor. Cuando se tiene fe y confianza, hermanos, solamente se escuchan las cosas que edifican. Cuando se tiene fe y confianza en Dios, hermanos, solamente escucha las cosas que edifican. Se toma lo bueno y se desecha lo malo. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Tome lo bueno y deseche usted lo malo, hermano, para que usted siga edificado. Ese es el nivel de fe que el Señor quiere poner en usted y en mí esta mañana. ¿Cuántos bendecimos su nombre? ¿Con qué propósito el Señor quiere establecer este espíritu, esta coraza y este yelmo de fe en nuestras vidas, hermanos? Con el propósito de que nosotros nos esforcemos más.
de adquirir un mayor compromiso, de operar en un nivel de confianza que va más allá de lo común. Esa fe, hermanos, querían los discípulos. Ir más allá de lo común. Ir más allá de lo que sus ojos veían. Ellos, hermanos, cuando veían los milagros que el Señor hacía en ese lugar, ellos miraban la fe de otros. Fíjense qué tremendo es esto. Porque cuando el Señor llegó a ese lugar o llegaba en otros lugares, el Señor, hermanos, hacía milagros. Pero los discípulos se admiraban de la fe de otros, no la de ellos, porque ellos no tenían fe. Se admiraban y veían cómo la gente, las personas eran sanadas. Se admiraban de la fe de los demás, pero no la de ellos, porque ellos no tenían fe o no tenían mucha fe. Por eso ellos le dijeron, aumentanos la fe. Se admiraba, hermanos, se admiraban los discípulos de ver cómo la fe de otros atraían los milagros. Yo no sé qué situación está viviendo, pero el Señor sí lo sabe. Si usted cree, si usted permite esta mañana que el Señor establezca su fe, el milagro de Dios se va a consumar en su vida. El milagro de Dios se va a consumar en su vida. ¿Cuánto lo creemos? Si usted cree en esta mañana, hermanos, si usted cree con todo su corazón, ese milagro que usted ha estado esperando se va a empezar a gestar en usted esta mañana. Veo personas nuevas esta mañana que no habíamos visto. Y quiero decirle que usted llegó al lugar correcto, a la hora correcta, para recibir el Espíritu correcto. No hay nada más poderoso que la fe. Y eso es lo que el Señor quiere establecer en su vida hoy. Ellos miraban como la fe de otros, no la de ellos, atraían los milagros a las personas. Las personas eran transformadas, no solamente físicamente, sino también en sus actitudes. Hermanos, la fe hace que nuestras actitudes cambien. La fe que el Señor quiere establecer en usted va a hacer que sus actitudes cambien. La fe que el Señor quiere establecer en usted tiene un poder restaurador. Ellos entendieron que para permanecer en el reino, hermanos, que estaba siendo predicado, era necesario operar en esa dimensión divina y sobrenatural de Jesucristo. Por eso se la pedían. Por eso se la pidieron. Señor, aumentanos la fe. Y vamos a ver ahorita, hermanos, un pasaje que tiene que ver con usted y conmigo y cómo esa fe se tiene que ser ministrada. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 15. Este pasaje, hermanos, tiene que ver y habla sobre la fe que los hijos debemos de tener y cómo esa fe opera a través de los hijos. Dice la palabra 15, 21 al 28. Hay un título que dice la fe de la mujer cananea. Hay un pasaje que se refiere a ella como la mujer sirofenicia. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David. Clamaba, hermanos, esta mujer clamaba. Yo no sé cómo usted y yo también, ¿verdad? Pedimos a veces las cosas al Señor, pero cuando nosotros nos presentamos delante del Señor tiene que ser con un espíritu de clamor. Tenemos que clamar, hermanos, postrarnos. Y aunque se nos vea nuestra campanita,
O como dice mi esposa el otro día, se equivocó, aunque se nos ve el tímpano. ¿Verdad? Pero que clamemos al Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a clamar? Y aquí una mujer cananea que había salido de ella, de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuántos bendecimos esta palabra que es preciosa, hermanos? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Oh mujer, le dice el Señor, grande es tu fe. ¿Qué significa, hermanos? Que hay niveles de fe. Puede ser que alguien no tenga fe. Puede ser que alguien tenga poca fe, porque el Señor dice hombres de poca fe. Muchas veces se refirió a sus discípulos así. Puede ser que tengas una fe más o menos, ¿verdad? Y puede ser que tengas mucha fe. El nivel en el que operan los milagros es el nivel de mucha fe, no en los demás. Si usted quiere que en su vida operen los milagros, la dimensión espiritual del Señor, tiene que usted ser un hombre y una mujer de mucha fe. ¿Lo cree, hermano? Hay una palabra allá en el verso 26 que dice: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermanos, y aquí está esta palabra que tiene que ver con la fe y con la confianza. Cuando esta mujer dice el pan de los hijos, ¿sabe a qué se refiere, hermanos? Aquello que es lo que nos nutre. El pan es aquello que nos nutre. El pan, sea físico, emocional, espiritual, tiene que ser algo que nos nutre. Y eso, hermano, está reservado para usted y para mí, para los hijos. Y el pan, hermanos, es figura de la palabra. Y la fe, dice la palabra misma, viene por el oír la palabra. Entonces, para que su fe sea alimentada, para que su fe sea aumentada, tiene que usted alimentarse de ese pan que el Señor ha dispuesto para usted y para mí. Dice, el pan de los hijos. La fe, hermano, tiene que ser algo que nos alimente, que nos llene, que nos fortalezca. La fe tiene que ser algo que nos haga caminar. Le dijeron a Eliseo: Eliseo, levántate de tu condición de postración. Ya no estés llorando y lamentando tu situación. Come. Es necesario comer porque la obra, el trabajo es mucho. Hermanos, la fe tiene que ser algo que nos haga caminar. Los hijos, usted y yo, hermanos, poseemos todo lo que es del Padre, ¿o no? ¿Usted está dispuesto a heredarle todo a su hijo? Dirá: yo no, pastor, dirá. Pero le tengo una buena noticia: el Señor sí. El Señor, hermano, ha dispuesto todo para dárselo a usted. Dice que lo que estamos haciendo ahorita, lo que sembramos, lo que ofrendamos, el esfuerzo, está sirviendo, hermanos, para que allá los ángeles estén edificando una morada. Y tiene usted que creerlo. Los hijos poseemos todo lo que es del Padre. El Señor, hermanos, ha cuidado de proveernos a usted y a mí de dones.
No a su esposo, ¿verdad? No al don. De dones. También, ¿verdad? De dones. De talentos, de habilidades, de conocimiento, de sabiduría y de entendimiento. El Señor ha tenido cuidado de proveernos de eso. Porque ahí está, a través de su Espíritu Él provee y nos provee de todo esto. El Señor ha tenido mucho cuidado, porque ¿sabe por qué, hermanos? Porque eso le corresponde a los hijos, es una herencia para usted y para mí. Ahora, yo no sé si usted lo ha recibido o lo quiere recibir, pero ahí está dispuesto. Sabiduría, dones, talento, conocimiento, entendimiento, todo lo que viene del Señor ha sido dispuesto, hermano, para dárselo a usted y a mí. ¿Usted lo quiere recibir en esta mañana? Pídaselo al Señor. La mujer le decía al Señor, miren lo que pasa, hermanos. Yo había leído ese pasaje, pero yo no lo había visto de esta manera. La mujer le decía al Señor, dame un poco de eso que le has dado a tus hijos. Eso estaba diciendo esa mujer. De eso que tú le has dado a tus hijos, porque decía, le daré el pan de los hijos a los perrillos. La mujer le estaba diciendo, Señor, dame un poco de eso que tú le has dado a tus hijos y que solamente le corresponde a ellos. El Señor, la mujer esta, hermanos, era tan grande su fe que ella pensaba que también ella podía ser hija y recibir lo que es para los hijos. Hermanos, ¿sabe cuál fue la puerta, la llave que abrió esa puerta de bendición? ¿Lo sabe usted? Sí lo sabe. ¿Cuál es? La fe. La fe, hermanos, fue esa llave que abrió la bendición para que esta mujer fuera sanada. Usted tiene en sus manos la llave. El Señor le está dando, no la llave de la ciudad de Mérida como dan los políticos. El Señor le está dando la llave de la fe en esta mañana, para que usted abra todas las puertas de bendición para su vida. Si usted necesita prosperidad física, económica, espiritual, el Señor le está dando la llave de la fe para que usted abra esa puerta de bendición. Si usted necesita sanidad, el Señor le está dando la llave de la fe para que usted sea sanado. Si usted desea que su familia sea restaurada, que su esposo, su esposa regresen, hermanos, el Señor le está dando en esta mañana la llave de la fe para que este milagro se consuma. El Señor, hermanos, puede hacer que usted vuelva a amar a su esposa. El Señor puede hacer que usted vuelva a amar a su esposo. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Un día, yo les voy a abrir mi corazón. No estaba previsto, pero tenía esas dificultades con mi esposa, ¿verdad, mi amor? Problemas. Sentía que el amor que yo había sentido por ella, valga la redundancia, ya no era igual. Y como que había ya algo que decía, ¿verdad? Ay, Dios. Pero yo, hermanos, en un momento dado, en mi corazón, yo sin pensarlo, antes de que yo me casara, yo me había atado con dos cosas. Y pude entender que sin saberlo, hermanos, iban a ser de bendición para mi matrimonio. Cuando yo era joven y antes de casarme, yo decía, cuando yo me case, siempre voy a amar a mi esposa. Cuando yo me case, nunca me voy a divorciar de ella. Dos cosas que ataron mi vida y mi matrimonio. Así que si joven se viene a casar, y si este testimonio le sirve de bendición, declárelo. Y yo un día, hermanos, que ya había decidido, ya me voy. Estábamos en la iglesia. Allá, hermanos, en la casa, con problemas, enfrentamientos verbales. Nunca la golpeé porque no tenía yo el espíritu de Pacquiao. ¿Ah? Entonces, pero sí ganas no me faltaban. Entonces, hermanos, ese día estábamos en la iglesia y yo le decía, nos llamó el apóstol a los ancianos allá a ministrarnos. Por eso yo amo al apóstol, es un hombre sabio, hermanos. Escuche el consejo del apóstol, no lo menosprecie.
nos llamó a los ancianos y nos ministraba allá en medio de la congregación. Y en medio de la administración, hermanos, yo le decía: Señor, ayúdame. Yo no quiero, Señor, separarme de mi esposa. Yo quiero, Señor, que mi matrimonio se consolide. Y yo oraba y le pedía al Señor que Él volviera a hacer que yo sintiera ese amor que al principio yo tuve por ella. Y yo oraba, y cuando abrí mis ojos, hermanos, yo la vi a ella postrada. Yo no sé si fue una visión o fue realidad, ¿verdad? Y la vi a ella postrada allá en el altar. Y cuando vi su rostro, hermanos, mi corazón se quebrantó. Y sentí en ese momento, hermanos, un amor como nunca había yo sentido por mi esposa. Y mi matrimonio fue restaurado y estamos aquí juntos. Si quiere que su matrimonio sea restaurado, venga al altar, hermano, no se quede en su silla. Venga, póstrese. Porque el Señor va a tocar el corazón de su esposo o de su esposa. Varón, no tengas pena. Ven acá al altar y el Señor te va a restaurar. ¿Cuántos bendecimos en nombre del Señor? Vamos a dar un aplauso. Y ahora, pues somos un matrimonio feliz. Nos gozamos y hay promesa, ¿verdad? Entonces, la llave que abrió la puerta para la sanidad de su hija, hermanos, fue la fe. Muchas veces, hermanos, queremos que el apóstol sea el que ore por nosotros, el que nos ministre, el que predique. Es bueno, sabemos que en él hay unción, sabemos que en él hay autoridad, ¿verdad? Sabemos que en él hay amor por nosotros. Y eso es bueno, hermano, maravilloso, ¿verdad? Que un hombre como el apóstol, ¿verdad? Y lo seguimos honrando, papito, te bendecimos, ¿verdad? Es bueno tener un hombre, ¿verdad? Íntegro, que nos guíe, ¿verdad? Y que nos prepare para llevarnos al altar con el Señor, ¿verdad? Es precioso. Pero la fe, hermanos, va más allá de eso. La fe que el Señor quiere establecer en usted y en mí esta mañana va más allá de eso. Muchas veces, hermanos, menospreciamos la autoridad que como hijos el Señor nos ha dado. Esa mujer reconocía que el pan que ella pedía era de los hijos, pero muchas veces nosotros despreciamos la autoridad que como hijos el Señor nos ha dado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Muchas veces, hermanos, despreciamos la unción que como hijos el Señor nos ha dado. ¿Por qué digo esto? Hermanos, no se cree. No hay confianza en los hombres y mujeres que el Señor ha levantado para bendecir a su obra. Y el Señor quiere establecer esa fe en usted y en mí esta mañana. El Señor, hermanos, quiere que nosotros tengamos confianza en aquellos hombres y mujeres que Él mismo ha levantado para bendecir esta casa. El Señor, hermanos, quiere a través de la fe que nosotros permitamos que Él obre a través de esos hombres y mujeres que Él ha levantado en esta casa. ¿Usted lo cree? Empezamos, hermanos, y empieza a operar un espíritu de incredulidad, hablando y ocupando el tiempo en cosas vanas, sin propósito, y dejarnos pasar la oportunidad de ser bendecidos. Fíjense qué dice este pasaje, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, ¿por qué digo esto? Cuando el Señor Jesucristo llegó a Nazaret, ¿de dónde era el Señor? ¿De dónde era el Señor? ¿Ah? ¿De dónde? Sin miedo, hermanos, de Nazaret, ¿verdad? Cuando el Señor dice la palabra, llegó a Nazaret, hermanos, el Señor, imagínense con qué expectativas Él llegó.
Iba a llegar en el lugar donde había nacido. Iba a llegar en el lugar donde estaban sus hermanas y sus hermanos, porque él tuvo hermanos, no primos como dicen aquellos mentirosos. Hermanos y hermanas. Aquellos dicen primos para sustentar su doctrina de la Inmaculada Concepción, que el Señor reprenda al bajísimo, porque si el Señor es el Altísimo, el enemigo es el bajísimo, ¿verdad? Entonces, que el Señor reprenda a ese. Entonces el Señor llegó, estaban sus hermanos, estaba su familia. Para que se rían, hermano, porque hay hermanos que nunca he visto que sonrían. Hay hermanos que verdaderamente nunca he visto que sonrían. Entonces, y bueno. Entonces, llegó allá, hermanos. Sus hermanos, sus hermanas, su familia, sus amigos. Llegó con el deseo, hermanos, de bendecir y de establecer los milagros, la bendición, la prosperidad en ese lugar. El Señor esta mañana ha llegado con ese deseo en esta casa de bendecirnos. ¿Y sabe qué hicieron aquellos, hermanos? ¿Y sabe qué hicieron aquellos? Dice la Biblia. Lo podemos leer ahí en Marcos, creo que capítulo 6. ¿Y sabe qué hicieron, hermanos? Se juntaron entre sí y empezaron a decir: mira, hermano Aníbal, ¿ya viste a ese que viene? Es el hijo del carpintero. Es el que hacía mesas y sillitas allá. Hasta los malos hacía, cojos. Mira, no es el Jesucristo, el hijo de José, de María. Esa que ni se casó. ¿Quién sabe cómo la tuvo? Lo tuvo. Eso empezaron a decir. Empezaron a murmurar, hermanos, entre ellos. Y el santo, hermano, se paseaba en medio de ellos. Con toda su unción, con toda su autoridad, con todo su poder. El santo se paseaba en medio de ellos. Y ellos, ya lo viste, esas cosas que predica, ¿de dónde vendrá? ¿Cómo puede verdad, hablar de esas cosas? ¿Y saben qué hizo el Señor, hermanos? Dice la palabra que allí no hizo milagros y se fue. La fe, hermanos, hace que no veamos a la persona, sino el don y la unción que hay a través de él. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Si ellos, hermanos, hubieran reconocido que era el Mesías, Nazaret, hermanos, no solamente se le hubiera conocido como el lugar donde Jesucristo nació, se le hubiera conocido como el lugar de las grandes manifestaciones del poder de Dios. Esta iglesia tiene que ser conocida por su fe y por las grandes manifestaciones del poder de Dios en ella. ¿Cuántos bendecimos en nombre del Señor? Entonces, hermanos, la fe hace que no veamos a la persona, sino el don, la unción y la gracia de Dios que opera a través de él. Así, hermanos, que si usted, hermano, necesita que oren por usted, acérquese a un anciano, acérquese a una anciana. Pida que oren por usted, no lo vea si le cae bien o le cae mal, que está bajita, que está gordita, que está flaquita, que mire cómo vino vestida. No, acérquese y diga: hermana, sierva, ore por mí, porque yo quiero recibir lo que Dios va a darme a través de usted. Esa es la fe. No lo limitemos, hermanos. La confianza, la falta de confianza limita. La falta de confianza, hermanos, limita la fe. La falta de confianza detiene, hermanos, el poder de Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? El espíritu restaurador, hermanos, de sanidad, de reconciliación, de amor y de perdón, que el Señor quería establecer allá en Nazaret, se tuvo que ir a otro lugar, porque ahí no lo quisieron recibir, no quisieron creer, porque ocuparon su tiempo en otras cosas, hermanos, y no se preocuparon por ser edificados. Nosotros tenemos que ser una iglesia que seamos edificados. Permitamos que esta tarde, hermanos, el Señor establezca de esa fe
de esa certeza de lo que se espera, de esa convicción, hermanos, de que aún no veamos las cosas, ya están hechas. Como no teniendo nada, dice la palabra, pero poseyéndolo todo. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Vamos a Segunda de Reyes, ya voy a terminar. Que yo sé que usted no se quiere ir, pero Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 13 al 17. Miren qué precioso, hermanos. Y esta palabra es para usted. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 13. Dice la palabra: entonces el rey de Siria ordenó: vayan y averigüen dónde está Eliseo para mandar a capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió carros, caballos y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon el pueblo. A la mañana siguiente, el sirviente del profeta, Giezi, verá, así se llamaba, se despertó temprano. Cuando salió afuera y vio un ejército con carros y caballos que rodeaba la ciudad, le dijo a Eliseo: maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: no tengas miedo, Giezi. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que los ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó a Giezi, al sirviente, y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Hermanos, qué precioso. Mire, la fe que Dios quiere está estableciendo, porque yo creo que todos nosotros estamos recibiendo de ese espíritu, de ese don. El Señor le decía a Giezi, estaban pasando por esa situación que leímos, y el Señor le preguntó a Giezi: Giezi, ¿qué ves? Y yo creo que el profeta, le preguntó: Giezi, ¿qué ves? Y decía él: veo un montón, ¿verdad? Así como hablamos los yucatecos, un montón de caballos allá con carros de fuego, ¿verdad? Giezi, ¿qué ves? Veo un montón de carros allá, un ejército enemigo poderoso. Y creo que el profeta le volvió a preguntar: Giezi, ¿qué ves? Veo un montón. Y decía el profeta, ¿verdad? Este siervo mío tan bonito, ¿verdad? Y le dice: no, mira bien, y ahora dime qué ves. Veo un ejército con caballos, ¿verdad? Con carros de fuego, y son más ellos que los que están contra nosotros. Hermanos, ese es el nivel de fe que el Señor quiere establecer en nosotros. Yo no sé cuál sea tu problema, pero tu problema no es el que tú estás mirando con tus propios ojos. Hermanos, iglesia, su problema no es el que ustedes están mirando con sus ojos. El nivel, la aflicción, el problema, la prueba no es lo que ustedes están viendo. Les voy a decir qué es lo que ustedes deben de ver, y esa fe quiere establecer el Señor en nosotros sobre ese problema, y que usted no lo está viendo, pero el Señor le está poniendo hoy en su corazón y en su espíritu. Ver es la mano poderosa del Señor que está sobre ese problema. Denle un aplauso al Señor. Está viendo, yo no sé cuál sea, pero quiero decir que sobre ese problema, créalo, hermano, créalo. Giezi no lo veía, pero así era. La mano poderosa de Jehová de los ejércitos está sobre su problema, sobre su aflicción. Y esta mañana, esta tarde, hermanos, el Señor le va a dar la victoria sobre ello. Juró por su mano, Jehová, por su mano derecha, que nunca más, ¿verdad?, permitirá que el enemigo se coma el fruto de nuestro trabajo y se tome el vino que es producto de nuestro trabajo.
La poderosa mano de Jehová está sobre todos esos problemas. Nada es más grande que el Señor. El problema, la prueba, la aflicción, el desierto están ahí. Pero también, hermanos, está la mano poderosa de Dios dispuesta para librarte de todas ellas. Y esa es la dimensión en la que debemos operar. Pues pasarás 2, 3 días, una semana, un mes, ahí, viéndolo. Pero también tú tienes que ver en el Espíritu que el Señor está ahí esperando ver el momento en que va a destruir a ese problema, esa aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Cuántos bendecimos su nombre? Hagamos, hermanos, yo con esto termino. Hagamos, hermanos, permitamos que el poderoso de Israel, permita usted que el santo, que el poderoso de Israel, hermanos, hermanas, el Salvador, el sublime, el todopoderoso, llena este lugar, llene su corazón. Permítalo usted que trabaje en su corazón, en su vida, en su carácter, en su voluntad, en su forma de ser, en su forma de pensar. Permita que el Señor trabaje. Porque solamente así la fe se puede ejercer. Porque la fe, hermanos, tiene que ejercerse. La fe tiene que hacerse en nosotros un rema. La fe tiene que ser vida. Esta palabra, hermanos, se tiene que vivificar. Y el verbo se hizo carne. Toda palabra que se establezca en su corazón, hermanos, se tiene que hacer carne, se tiene que hacer vida. Porque únicamente así va a poder dar fruto. Así solamente va a poder usted obtener las bendiciones. ¿Cuántos bendecimos su nombre? Hermanos, el santo y ese don perfecto que viene de Él, que es la fe, está en este lugar. Está aquí, hermanos. Tal vez usted no lo vea, ni yo, pero yo creo que está aquí y está moviéndose allá en su lugar. El santo de Israel está trayendo esa fe en usted. Y yo voy a hacer un acto profético. Permítame usted que yo lo crea. Yo voy a pasar en sus lugares. Le voy a pedir a los ancianos que nos paseemos en medio de la congregación. Y usted crea que el Señor, a través nuestro, hermanos, Él va a establecer la fe en usted. Que su espíritu va a ser ministrado en usted. Vamos a pasar, yo voy a estar orando y usted dígale al Señor que le aumente su fe. Invito a los ancianos a que pasemos en medio de la congregación. Hermanos, permita que el Señor le aumente su fe, establezca la fe en usted. No permita que el santo de Israel y el don que esta mañana quiere establecer se vayan. No permita que el Señor se vaya. En aquel tiempo esos hombres y mujeres permitieron que el Señor se vaya y las bendiciones que Él había dispuesto para ellos se alejara. Pero usted, hermanos, no permita que la fe que el Señor quiere establecer en usted se vaya. Recíbela. Créalo, hermanos. Créalo. Dice la palabra que si no podemos creer en lo que vemos, mucho menos vamos a creer en aquello que no vemos. Pero el Señor quiere quebrantar ese pensamiento. El Señor quebranta en esta tarde ese espíritu. El Señor establece en nosotros esta tarde esa fe que usted necesita. El Señor establece en usted esta tarde esa fe, ese aumento de fe que usted necesita. Los milagros trabajan, los trabajos se manifiestan en hombres y mujeres de mucha fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Permita que el Señor, hermanos, opere a través de su Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, bendecimos tu nombre. Padre, paséate en medio de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, sea derramado en medio de esta casa, de esta congregación. Creemos, mi Dios, que tú estás obrando. No dejemos, hermanos, que el santo se vaya de nosotros. No dejemos que el sublime, no dejemos que el todopoderoso se deje de ministrar nuestra vida, nuestros corazones, nuestro espíritu esta mañana. Y si usted, hermano, quiere pasar aquí adelante, pase aquí adelante, hermanos, pase, venga. No se quede ahí en su lugar, venga.
póstrese, pida, clame al Señor. No lo sabe hacer, dígale al Señor que le enseñe. ¿Tiene usted pena? Hermanos, no tenga pena, hermanos, venga. Venga, hermanos, y reciba de lo que el Señor quiere hacer por usted, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No dejemos que el Señor se vaya. Creamos en Él. Depositemos nuestra confianza en Él. Pidámosle que aumente nuestra fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por tanto, nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, esta casa. Yo sé, Señor, que la palabra, Señor, cuando la palabra tuya, Señor, tiene un propósito, Señor, duele. Cuando la palabra tuya, Señor, tiene un propósito, quebranta. Cuando la palabra tuya tiene un propósito, incomoda. Porque tu palabra dice que tu misma palabra es como una espada de dos filos que penetra, Señor, llega hasta los tuétanos, Señor, y hace discernir, Señor, los pensamientos y el corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero sabemos que tu palabra, Señor, también es perfecta. Sabemos que tu palabra es poderosa. Sabemos que tu palabra restaura. Sabemos que esa espada, Señor, es como ese fuego, Señor, que entra y cauteriza y sana toda herida, quita todo dolor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.